¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Susana Valdés Levi y estamos frente a frente. En esta ocasión con Víctor Fuentes, senador de la República por el Estado de Nuevo León, a quien le damos la más cordial bienvenida. Senador, ¿cómo está? Susana, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. Escuchan y ven. ¿Verdad? Nos ven y nos escuchan. Sí. Saludos. Senador, el Senado de la República. Mucho de la diatriba política en el país se maneja, o al menos en el entender ciudadano generalizado, con la cuestión de los diputados locales o los diputados federales. Pero, ¿cuál es la labor del senador? ¿Es acaso un legislador más elegante, de mayor jerarquía? ¿Cuál es la labor y cuál es la función del Senado de la República? La historia le otorga al Senado precisamente, ahora sí que una mayor jerarquía, desde los romanos, los griegos, posteriormente en algunos congresos europeos, medievales, obviamente ya en la historia más contemporánea en Estados Unidos, donde el Senado juega un papel muy importante, pero para que el Senado funcione, para que el Senado funcione, Susana, demanda de una división de poderes, y donde exista una pluralidad muy reconocida de diferentes corrientes políticas, o bien los senadores que la integran sean tan sensatos que verdaderamente cumplan con su función, que es representar al Estado que los eligió, y no a los partidos políticos. Es un reto democrático importante, pero si nos vamos a la Constitución, a la ley, pues el Senado juega un papel fundamental precisamente en el orden político de un país, en el equilibrio de poderes, en moderar las decisiones de un presidente de la República, en revisar las decisiones de los diputados federales, y algo muy importante que es facultad exclusiva del Senado, que es revisar y autorizar la política pública internacional de un país. El presidente de la República, el todavía o ya casi no canciller Marcelo Ebrard, no sé si ya renunció o va a renunciar, por ahí anda, no puede suscribir ningún acuerdo internacional, asumir ninguna determinación del gobierno federal, si no es por autorización del Senado de la República. Ese es el nivel que tiene el Senado de la República. Eso sería ya en una perspectiva de política exterior, le correspondería al Senado de la República por muchas cuestiones, ¿no? Seguridad nacional y otros temas en donde se verían comprometidos los intereses de la nación con respecto a otros países. Ahora, hablaba hace rato de algo que me parece muy interesante en particular. Dice usted, se necesita tener la sensatez. La palabra Senado venía de senectud, de los viejos, de los expertos, pero además también menciona usted ya renglón seguido esto de que estás con un partido, de acuerdo, pero tienes que tener la madurez de estar quizá casado con tu ideología, pero desvinculado de tus intereses partidistas. Sí, algo que es complejo en una idiosincrasia como la nuestra, pero que es del deber ser. Por ejemplo, en nuestro vecino país, en Estados Unidos, no se digan democracias más civilizadas como las europeas, no es raro ver cómo hay demócratas que votan de una manera y de otra, como ver republicanos que votan de una manera o de otra. Cuando el presidente es republicano, cómo ver que senadores y diputados federales integrantes de su propio partido no lo acompañan en algunas decisiones, porque la decisión que está tomando no le está favoreciendo a sus electores, al estado que representan, o en el caso de los diputados federales al distrito poblacional que representan. Aquí, digo, hay algunos antecedentes interesantes, pero el común, la inmensa mayoría, pues no ves a los senadores o diputados de Morena votando en contra del presidente. Y cuando gobernaba el PAN, digo, salvo algunas excepciones que serán recordadas obviamente por mucho tiempo, los senadores y los diputados federales del PAN pues no votaban en contra de Vicente Fox o de Felipe Calderón en su política pública. Entonces, es una democracia la mexicana que pudiéramos, cuando me invites, con mucho gusto platicar un poco más de ella. Es un vicio que está del en sistema. Pañales, o sea, sí. es un bebecito pues, de teta. Sí. La democracia en México no tiene más de 30 años. El primer presidente electo democráticamente, distinto al régimen que gobernaba, pues fue Vicente Fox en el año 2000, hace 23 años. O sea, México como
centro poblacional, como país, como civilizaciones del México prehispánico, el México de la colonia, el México de la Reforma, el México de la Revolución. Pues es un México que tiene 3,000 años y tenemos ni el 1% del tiempo pretendiendo ser demócratas. Es un reto importante, hay que serlo. Al menos yo estoy completamente convencido que la democracia es el mejor sistema de gobierno que podemos adoptar, pero requiere de una determinación de todos. ¿Tendremos la cultura política necesaria, senador, para asumir la responsabilidad de una democracia más integral? Pues tenemos que trabajar mucho en ello y las próximas generaciones tienen que ser más conscientes de su entorno y saber que son en una democracia los dueños de las decisiones. De lo contrario, si hay indiferencia, si hay apatía, si hay abstención, pues poco ayuda a fortalecer un régimen democrático. Además de gobernantes pues muy flojos y muy cómodos, de como la sociedad no les exige, no les pide, no se manifiesta, pues hacen lo que les da su gana. Entonces tenemos que trabajar mucho en los siguientes años, en las siguientes décadas, para que veamos una democracia más madura, más desarrollada, más consolidada en nuestro país. ¿Diría usted que tenemos en este momento un nivel de democracia más visceral que racional? Y que por eso funcionan los discursos descalificadores, provocadores, insultantes en algunos casos, y la gente los compra porque nos mueve las vísceras, no necesariamente la razón. Definitivamente sí, y también nos mueven los likes, nos mueve lo que diga Peso Pluma, lo que diga Bad Bunny, lo que digan tuiteros, blogueros, youtuberos y todo ese rollo. O sea, hoy las nuevas generaciones, y es preocupante, pues las tendencias de redes marcan una pauta. Si mañana Peso Pluma le levanta la mano a un precandidato de cualquier partido, le aseguro que gana. Entonces, así la democracia mexicana. No estamos teniendo la capacidad de analizar experiencia, trayectoria, perfiles y sobre todo resultados. Cuando nos van a contratar, porque nos están contratando con el voto. Sí. Es una contratación. Sí. A cualquiera, cuando nos van a contratar en cualquier comercio, industria, empresa, pues revisan. Oye, ¿tú dónde estudiaste? ¿A qué te has dedicado? ¿Quién te recomienda? Sí. ¿Y qué resultados has obtenido? Si la empresa de donde vienes la quebraste, si eras el gerente de ventas y no vendiste nada, pues que te voy a dar chamba de ventas. Si eras el gerente de producción y se cayó la producción, si eres el gerente de mantenimiento y la planta estaba hecha pedazos, pues ¿qué te voy a dar chamba? Pero en política no es así. En política privan, lamentablemente, a la hora de tomar una decisión, pues si es buena onda, si es chido, si es a todo dar, qué apellido tienes. Hay quienes están hoy en día más concentrados en administrar su linaje que una ciudad, por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Sí, el carisma seduce más que un no es una competencia de artista, ¿verdad? No, sí. No, de comediantes. Sí. Tienes que darle a la gente resultados. Y en un alcalde, un gobernante, ¿qué se espera? Seguridad, sobre todo. Para eso se constituye el gobierno, sí, para generar seguridad a sus habitantes. Orden a la ciudad, una ciudad limpia, un estado limpio, un estado ciertamente próspero, que genera empleo, que Nuevo León creo que lo está haciendo y lo hace muy bien. Y nuestro gobernador. Pero además tenemos que tener un ambiente sano, limpio, tenemos que tener un aire puro, que respire, que garantice nuestra salud. Todo está en la ley. O sea, no son ideas, disparates, sí, son obligaciones que tiene un gobernante. Sí. Hablaba usted del análisis, senador. La semana pasada yo lo escuché dar una opinión que me pareció sinceramente muy inteligente y muy madura al decir es importantísimo que se encuentre la solución al conflicto o a la pugna política que está sucediendo en el Estado de Nuevo León, al que usted representa en el Senado, entre los poderes. ¿Qué lectura le da al origen, al desarrollo y a la posible solución de esto que pudiera ser el único lastre político en un momento crucial de crecimiento para el Estado? Sí, es tiempo, y yo lo hice saber al gobernador, que entiendo que a estas horas se está llevando la reunión, que ojalá se hiciera presente. Miren, Susana, yo estoy completamente convencido que la política es la cúspide de lo público. O sea, no hay cosa más que deba ser más pública que la política. Y los temas políticos deben ser enteramente públicos. Y ante todo lo que estamos viviendo, hoy no queda claro, queda mejor dicho, más claro en la lucha libre,
quiénes son técnicos y quiénes son rudos, ante todo lo que estamos viendo para poderlo distinguir en este conflicto. En este conflicto cambian de cachucha a cabra rudos y técnicos. Y lo menos que podemos esperar para que haya una solución es que la gente esté enterada de lo que está pasando. Y para que esté enterada de lo que está pasando, la reunión que vaya a haber ahorita o más tarde, y la que siga mañana, y la que siga pasado, y la que siga una semana, deben ser públicas. Deben ser reuniones en las que todos nos estemos dando cuenta de lo que nuestros representantes están acordando, están decidiendo y están determinando. El dinero no es del presidente, ni del gobernador, ni de los alcaldes. El dinero es producto de los impuestos de quienes trabajan. Todo el dinero público es producto de los impuestos de quienes trabajan, de los ciudadanos. La parte del dinero que se obtiene de las utilidades del petróleo, que se denomina renta petrolera, pues Pemex, el presidente dice que todo es de todos los mexicanos, o sea, no es de ningún particular. Entonces, todo el dinero que administra el Estado de Nuevo León, el municipio de San Nicolás, el cual honrosamente fui alcalde, el de Monterrey, el de Guadalupe, es dinero público. Si ahí se van a poner de acuerdo en dinero, pues la gente tiene que saber en qué se están poniendo de acuerdo en su dinero. Si lo que va a suceder son temas, por ejemplo, como ponerse de acuerdo en el tema fiscal, que no debe haber ningún acuerdo porque la ley determina claramente cuál es el procedimiento para elegir un fiscal, pero bueno, si hubiera un acuerdo político que también pudiera ser válido en su análisis, pues que la gente se entere. El procurador no trabaja para el gobernador, el fiscal no trabaja para los diputados, el fiscal trabaja para la gente, y la gente tiene que estar enterada en todo momento cuál es el procedimiento para elegirlo, cuáles son los perfiles que están registrando, y obviamente tras los conductos adecuados dar su opinión. Tenemos que entender y trabajar mucho en que la política debe dejar de ser algo de poquitos y privado, que se arregle en lo oscurito, porque eso prostituye el término de acuerdo político y lo convierte en complicidad, para trabajar y que el acuerdo político y los asuntos políticos sean lo que deben ser, natural y esencialmente asuntos públicos. Vamos a ir a una pausa, senador, y regresamos en un momentito. Estamos frente a frente con el senador Víctor Fuentes, senador de la República por el Estado de Nuevo León. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando frente a frente con el senador de la República por el Estado de Nuevo León, Víctor Fuentes. Y, senador, estábamos platicando sobre la importancia de que un político asuma la responsabilidad de ser un facilitador, no un obstaculizador, que sea alguien que resuelva, no alguien que complique. Y de alguna manera, cuando se dan estas pugnas, como la que estamos viendo actualmente en Nuevo León, ¿quién tendría que mediar entre dos poderes que deberían de ser por definición o estar por definición en equilibrio? Es decir, tan importante el legislativo como el ejecutivo como el judicial. ¿Quién tendría que ser un mediador neutral para ayudar a resolver el problema? Pues políticamente yo creo que Nuevo León tiene aún ciudadanos ejemplares que pueden hacer las veces de facilitadores. Yo creo que David Noel puede ser alguien que tiene una trayectoria probada y además un desinterés en ese tipo de temas que creo que puede jugar un buen papel. Pero constitucionalmente hablando, cuando existe conflicto de poderes, al que le corresponde solucionarlo es al Poder Judicial, a través de controversias constitucionales, amparos y todo esto que son largos, tediosos, y que al menos no es lo adecuado en términos de que las cosas transiten bien para que la gente no pierda beneficios. Por ejemplo, si el tema del metro se obstaculizara y se fueran a denuncias, a controversias, pues el principal perjudicado porque la línea del metro no está terminando a tiempo, pues es el ciudadano, no el gobernador. Sí. Entonces, ahí si esa diferencia entre alcaldes y el gobernador, que ambos van a implorar artículos constitucionales diciendo que tienen ambos facultades para determinar por qué rumbo
y en qué condiciones debe construirse el metro, pues no se va a tardar un día. Y esos meses o tal vez años de retraso, el que los va a pagar, pues es el ciudadano. Ajá. Entonces es importante ponerse de acuerdo, y cuando en un Estado no funciona el equilibrio de poderes, no funciona la armonía de poderes, el Senado de la República precisamente tiene facultades para disolver los poderes de un Estado. Ya ha pasado en la historia. Ya a otros momentos de la historia, el Senado de la República ha determinado, y está en la Constitución, que puede declarar la desaparición de poderes en un Estado. Eso es muy importante por lo que acaba de suceder la semana pasada, senador, y por eso quisiera también conocer su punto de vista y su experiencia ante, por ejemplo, la denuncia que hizo el gobernador Samuel García en la Cámara Alta y en el Senado de la República, y dando nombres y apellidos de personas que en su opinión, en la opinión del gobernador, están moviendo hilos políticos e intereses políticos, quizá con fines electorales tras bambalinas. Y hablaba de Chefo y Chale, ya sabemos a quiénes se refieren, pero los menciona por nombre y apellido, incluso se les dice o se les tacha de mafia, ¿no?, del poder. ¿Qué lectura le da al hecho de que el gobernador constitucional del Estado de Nuevo León haya ido a personarse al Senado para hacer esa declaración? Los grupos políticos, siempre han existido. Lo que tiene que prevalecer son los intereses de la gente sobre cualquier cosa, incluyendo los grupos políticos. Y los que tienen que dar la cara son los funcionarios electos. Por ello, Susana, nuevamente refrendo mi exhorto a que las reuniones que sostenga, que ojalá las sostenga el gobernador con los diputados locales, federales, senadores y con quienes se requiera para darle un buen cauce y un buen curso a la vida pública en Nuevo León, sean públicas, para que si alguien está representando intereses ajenos a por los cuales los eligió el pueblo, la gente, la ciudadanía, pues que la gente sepa quiénes son, valore y actúe en consecuencia. Por eso las reuniones tienen que ser públicas. Si el gobernador sostiene, o cualquier político sostiene, reuniones en privado, pues deja mucho que desear, porque no le estás dando a la gente la oportunidad de saber cuáles son los temas que se están acordando, en qué lo van a beneficiar, en qué lo van a perjudicar, y qué bandera y qué camisa se está poniendo cada uno a la hora de una negociación, ¿verdad? Sí, estos son, creo que básicamente 3 los personajes de la política local que han sido mencionados por el gobernador como quienes mueven intereses tras bambalinas, unos del PAN y otros del PRI, a esta ahora mancuerna que le llaman el PRIAN. Pero usted, ¿qué podría plantear desde su experiencia como una posible vía de solución para que el Estado pueda seguir trabajando y que a quien le asista la razón pues se le otorgue, y a quien no, pues lo asimile? Pues la razón de unos y otros está en la ley. O sea, ¿qué es lo que le corresponde al gobernador? Está en la Constitución. ¿Qué es lo que le corresponde a un senador? Está en la Constitución. ¿Qué es lo que le corresponde a un diputado federal? A un alcalde. Está en la Constitución. Y pues ahora la máxima mexicana, de las frases más reconocidas por un político mexicano, que fue Benito Juárez, es: el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo por eso vuelvo a insistir en que las reuniones sean públicas, para que se reconozca, se conozca, se ubique, se identifique qué camisa está jugando cada quien, qué rol está jugando cada quien. El gobernador no se puede intrometer en lo que le corresponde en la Constitución o constitucionalmente hablando hacer a los diputados, ni viceversa. Ajá. Ni viceversa. Cada quien tiene un rol constitucional que jugar. Muy definido, sí. Si no están de acuerdo, pues que reformen la Constitución. Pero hoy la Constitución está clara en qué es lo que le corresponde hacer a cada quien. Y eso es lo que tendrían que respetar en primera instancia ambas partes. Definitiva y determinantemente. Voy a ampliar un poquito el tema, pero seguimos con esto de la política, senador. Ahora con los recientes resultados electorales en el vecino estado de Coahuila, ¿qué lectura le da a lo que resta de este año 2023 y a lo que pueda venir en el 24? ¿Van a jugar un papel importante los movimientos como Morena o Movimiento Ciudadano, dejando un poco a un lado a los partidos grandes tradicionales como el PRI, el PAN y el PRD? ¿O cree usted que tengan manera de recuperar cancha, como usted diría?
Pues digo, nada está escrito, todos los partidos, todas las corrientes políticas tienen un reto de competitividad, de buscar los mejores perfiles, los mejores candidatos, de hacer las mejores plataformas, de pedir disculpas por lo hecho mal, que no son pocas cosas, de refrendar votos con la ciudadanía para demostrar que las cosas pueden ser distintas cuando te has equivocado una y otra vez. Entonces es un reto interesante el que se va a tener, es un reto en donde es evidente que quienes gobiernan han sabido atender de una manera distinta a los grupos más vulnerables que fueron desatendidos por muchos años por quienes gobernaban o quienes gobernábamos, porque me incluyo. Y bueno, son cosas con las que vamos a tener que lidiar en el siguiente proceso. Hablaba usted de eso, de quienes gobernaban o quienes gobernábamos, en la que usted se incluye. Estamos también viviendo una época de transición muy importante en cuanto al manejo de la comunicación. Por ejemplo, pues antes no había lo de las redes sociales, antes la comunicación política era muy estratégica, no se usaba que el político en funciones tuiteara lo primero que se le ocurre a las 2 de la mañana porque tiene insomnio. O sea, la verdad, todo esto ha venido a cambiar mucho las cosas en la acción y la reacción que produce la política. Pero le iba a preguntar, ¿siente usted que haya una brecha generacional importante que dificulte la cohesión de los partidos entre las generaciones de antes y las muy nuevas de ahora? Definitivamente. Yo tengo una hija de 13 años, se llama Damián, y estaba, cuando vino voy a omitir el nombre, vino un importante artista al estadio donde juegan los Rayados, el Guadalupe. Lo llenó, es una segunda fecha. Y me di cuenta de en qué consiste, me sirvió de ejemplo, esa brecha generacional. Son distintos los grupos generacionales, hay que advertirlo. Quienes tal vez crecimos conociendo el celular a los ya 20, grandes, 22 años, algunos 30, 32, 35 años, a quienes nacieron con él en mano. Los mecanismos de comunicación y el contenido de la comunicación está siendo un factor decisivo y muy importante. Me sorprendió mucho ver que en esos dos conciertos el promedio de edad eran muchachitos de 20, 21 años, el promedio. Había más grandecitos y muchos más chavitos. Promedio de edad, 20, 21 años. Un boleto que costaba en promedio 10,000 pesos. Wow. Era seguramente el ingreso de al menos un mes o la capacidad de compra de 2 o 3 meses de los que estaban ahí de asistentes. Entonces, eso tal vez en mi generación no era fácil verlo. Hoy existe en el terreno de la mercadotecnia una serie de tentaciones, de ambiciones distintas que generan, entre otras cosas, esa brecha de diferenciación que es un reto. Tal vez no sea nada más en México, tal vez esté sucediendo esto en muchas partes del mundo y tenga que ver con pues, un reto importante de educar, de formar de una manera más adecuada, ahora sí a quienes somos conservadores, que lo soy, el futuro de las próximas generaciones. Sería muy irresponsable que se vuelva el común denominador un consumo con todo lo que está detrás del consumo, indiscriminado de esa manera, ¿verdad? Sí. Ahora, senador, ¿podría ser que no necesariamente las nuevas generaciones carezcan de valores, sino que han transmutado los valores? Si a nosotros era importantísimo ahorrar, por ejemplo, vivir con mucha frugalidad, con mucha moderación, ahora el buscar la inmediatez o el satisfactor inmediato, cueste lo que cueste, topen chivas, como dicen, pues a lo mejor para ellos resulta, pues yo no sé si voy a vivir mañana. Y ustedes están pensando qué van a hacer dentro de 50 años. ¿Cómo sabes qué vas a vivir dentro de 50 años? Entonces, esas cuestiones de perspectiva sobre la vida tienen mucho que ver también cómo se vaya a estructurar el discurso político, ¿no? En el 24. Sí, definitivamente, pues, digo, esa brecha, esa diferenciación de generaciones, pues va a ser todo un reto para los políticos. ¿Cómo les vamos a hablar? Habrá quienes le van a hablar más a las nuevas generaciones en ese idioma y habrá quienes nos podamos seguir esforzando por hablarle a todos los demás, incluyéndolos a ellos, de cosas más trascendentes. Esto, digo, es un caso mexicano, pero
Yo hace un mes aproximadamente estuve en Corea del Sur. Sí. Y la verdad que la cultura, idiosincrasia, la formación es completamente distinta, ¿verdad? Sí. Y si estás en Alemania, o estás en Holanda, en los Países Bajos, en Inglaterra, en Canadá, pues obviamente los muchachos tienen una formación y unos anhelos distintos que hay que visualizar, cómo trabajar en ello para no perder parte de lo que también, sobre todo en Nuevo León, era nuestra identidad. Las raíces, sí. En Nuevo León sabemos trabajar de sol a sol, toda la semana, ahorrar. Sí. Nos decían, éramos reconocidos porque éramos los más codos de todo el país y no éramos los más cómodos, éramos los más ahorradores. Por eso aquí se generaron grandes capitales, grandes empresas, grandes patrimonios. El señor que tenía una tortillería a los 10 años tenía 5, el que tenía una frutería tenía 3 después. Sí. O sea, no se limitaba y no se conformaba en lo que lograba hacer a una determinada edad, sino siempre buscaba hacer más, generar empleos, pagar impuestos, educar y formar nuevos cuadros. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con la tercera parte de esta entrevista y esta plática frente a frente con usted, senador. Regresamos en un momentito, estamos frente a frente. Es Víctor Fuentes, senador por el Estado de Nuevo León. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta conversación frente a frente con el senador por la República, de la República por el Estado de Nuevo León, Víctor Fuentes. Senador, estábamos hablando hace ratito en el bloque anterior sobre cómo adaptar la política a los nuevos tiempos, a una época de transición. Hay épocas que hacen saltos cuánticos, ¿no? Y lo hablaba usted que es que muchas cosas influyen, la tecnología, la nueva forma de comunicarse, lo que pasó con la pandemia, cómo nos hizo ver la vida de otra manera, la muerte por un agujerito para muchos, o sea, decir, ay, no sé qué tanto confiar en un futuro. La pregunta es, ¿cómo habría que hablar? ¿Cuál tendría que ser la narrativa de la política? ¿O cuál podríamos esperar que será la narrativa de la política para el 2024? El Estado, en su conjunto, tiene el deber de formar. Por eso la educación pública, la rectoría la tiene el Estado, aunque le corresponde a los padres, esencial y naturalmente la educación de sus hijos. Ya la educación primaria, secundaria, lo que se enseña en las aulas, es deber del Estado. Y es un deber para formar ciudadanos. Y a los padres nos corresponde formar buenos seres humanos. Entonces, ahí en esos dos pilares creo que está el secreto de cómo retomar muchas cosas buenas que tenía nuestro Estado especialmente y nuestro país en sí en cuanto a identidad, que logró hacer de este Estado y de este país una gran nación y un gran Estado, y cómo analizar lo que obviamente a las nuevas generaciones no le está haciendo bien y que pues bueno, las pruebas ahí están. Los niveles de drogadicción en los jóvenes hoy no son una cosa menor. Los que mayores participantes en los temas de inseguridad son muchachos de muy corta edad. Y así, de los problemas más importantes que tenemos, la participación de personas de edades muy cortas es muy alta y gran parte de la culpa, pues primero originalmente la tenemos en casa y obviamente también el Estado, pues hace un momento también hablábamos de la enorme deserción que hay en las aulas, pues no puede ser que el Estado, como gobierno en sí, todo, se quede cruzado de brazos y el 40-50% de los alumnos abandonen las aulas y no haya un programa público para recuperarlos, para atenderlos, para ir a visualizarlos, para ir a acompañarlos y regresen pronto a lo que todo el mundo anhelamos, a que se conviertan en personas preparadas que tengan más que ofrecerle a su nación. Absolutamente. Y por otro lado, senador, ¿cómo proteger de que la corriente política en el poder, sea cual fuere, no utilice esa posición de Estado para adoctrinar a través de la educación pública
a las generaciones, ¿no? Ya se hablaba de que cuando querían cambiar el programa de educación pública, espérame, eso parece ya, y hablaba denostando, ¿no? Es que tiene conceptos neoliberales y hay que cambiarlo, pero eso ya estamos hablando de adoctrinamiento. Totalmente, por eso existen organismos internacionales a los que lamentablemente este gobierno ha ido renunciando a los acuerdos internacionales con ellos para precisamente medir los niveles educativos. Lo que la escuela primaria, secundaria, preparatoria y la universidad tienen que hacer es enseñar biología, matemáticas, ciencias y no temas de adoctrinamiento. Sí. Los temas que tienen que ver con la formación de un ser humano están en casa, donde los padres tenemos que redoblar esfuerzos para la formación humana de nuestros hijos. A la escuela van a aprender ciencias. No ideologías. No ideologías. Entonces ahí es donde tenemos un reto importante para separar lo que le corresponde a los padres de familia, que no es una cosa menor, pero tampoco es una cosa menor lo que le corresponde al Estado, en los temas también de enseñanza pública para ser ciudadanos jóvenes preparados para el futuro. Usted ha sido un ciudadano ejemplar, además de un funcionario con una trayectoria prácticamente impecable y con una buena imagen pública. ¿Cómo capitalizaría esto en un futuro próximo, senador? ¿Tiene algún plan para el futuro? Ya veremos, la verdad está muy complejo porque yo toda mi vida he sido panista, no he pertenecido a ningún otro partido. En mi ADN corre sangre panista. Sangre azul. Yo no tengo ningún temor en decir que soy conservador, soy de derecha, soy liberal, creo en la iniciativa privada, pues soy liberal, creo en la propiedad privada, creo en los valores humanos como parte fundamental y pilar del crecimiento y el desarrollo de una persona. Creo en los valores como la honestidad, la verdad, la honradez, el respeto. Eso para mí no pasa de moda, todo lo contrario. Hay que fortalecerlos. Entonces, claro que soy conservador de eso y lo voy a seguir siendo. Entonces, con corrientes políticas, que agradezco mucho las invitaciones que nos han hecho y que nos siguen haciendo estas, pues es difícil a veces lidiar con personas que no creen en esto. Y nunca hay que ser hipócrita, nunca hay que perder tu identidad. Hay que hablar siempre conforme lo que uno cree, en lo que uno está convencido. Sí. Y si a mí mañana me invitan otra corriente política y me dice, te vas a convertir en porrista al presidente, pues yo no soy porrista de nadie, ¿verdad? Yo en política soy un representante popular y yo votaré siempre por los intereses de quienes represento. Y cuando fui alcalde, pues yo gobernaba para los ciudadanos de San Nicolás. A mí nadie me mangoneaba, nadie me decía qué hacer. Y si había que marcar una brecha política, se marcó en su momento y al costo que esto tuviera, políticamente hablando. Porque los ciudadanos de San Nicolás pues merecían seguridad, orden, limpieza. Sí. Y el gasto público tenía que estar orientado a esas cosas. Entonces elevamos enormemente la cantidad de policías, la cantidad de patrullas. La gente empezó a ver la patrulla pasar un momento y otro estaba programada. La ciudad la limpiamos, sí. Hicimos muchas cosas. Víctor Fuentes, una persona como usted, tan íntegra de muchas formas, yo estoy segura que donde quiera que vaya, sea cual sea la bandera que portara, va a llevar esos principios y esas convicciones con usted. Y tendríamos que hacer otro programa para hablar entre la diferencia que existe entre la convicción ideológica política, la lealtad y la incondicionalidad. Porque ahora que hemos visto a muchos alcaldes migrar de partido, queremos pensar que sostienen sus propias convicciones, solamente encuentran una plataforma política más viable. ¿Usted estaría de acuerdo con eso o cree que la lealtad y la incondicionalidad partidista deben de ser una misma cosa? Pues no debería haber libertad en quienes ocupan un puesto público y atender únicamente a lo que dice la ley. Y la ley nunca dice que le tienes que hacer caso a tu partido político. Y a mí cuando me han intentado presionar de que vota porque el PAN dice esto, pues nomás dime en qué artículo dice, y con mucho gusto, ¿verdad? O que vaya el presidente del partido y promueva una iniciativa donde diga que los diputados o los senadores le tenemos que hacer caso al partido y no a los ciudadanos, y con mucho gusto cuando prospere lo hago. Pero hoy en día la ley establece con claridad que a los que nos debemos, a los que le tenemos que hacer caso
es a los que votan por nosotros. A Víctor Fuentes le entristece ver que algunos de sus copartidistas migren a otro partido en este momento. ¿Le parece alguna acción oportunista o le parece legítimo? Fíjate que yo lo he declarado, no lo acompaño, pero tampoco me atrevería a sancionarlo o a criticar quienes han hecho eso, porque a veces se han visto obligados ante sistemas que bloquean sus aspiraciones, sistemas que cortan sus buenas intenciones de gobernar y hacerlo bien, pues tienen que buscar otra plataforma política que les permita hacerlo. Es importante, no va a ser sencillo, que verdaderamente el país, el Estado funcione en términos de legalidad total, en donde lo que diga la ley es lo que se haga, porque la ley mexicana es bien bonita. Si usted lee la Constitución y se imagina en México o en cualquier país que esté gobernado bajo una Constitución con esos principios, con esos valores, con esos mandamientos, con ese artículo, pues es una maravilla el país donde se vive. Nuestra Constitución nos da derecho a todas las mejores cosas que nos podamos imaginar, pero lamentablemente los gobernantes la prostituimos al anteponer otros intereses a los que la propia Constitución determina. Vaya, Víctor Fuentes, ha sido un placer tener la oportunidad de conversar frente a frente con usted, un senador de la República que ha hecho una labor pues realmente muy loable y poniendo en alto el nombre de Nuevo León. Ojalá que la política en general siempre tenga ese nivel que usted le aporta. Gracias por estar aquí. Susana, qué amable, qué linda. Esto ha sido Frente a Frente, amigos, les agradecemos mucho su atención y hasta la próxima.